Hola a todas las personas que ven el presente video. Mi nombre es René Basilio Mora, soy estudiante del Centro Universitario del Pacífico de la maestría en psicoterapia. El día de hoy les vengo a presentar en el video un análisis de una película que se llama El Castillo de Cristal, que es una historia real narrada por la escritora Janet Walls, y lo vamos a hacer en este caso para la materia de evaluación y diagnóstico de familia y pareja que imparte la profesora Gilda Jiménez. Espero ser lo bastante claro, conciso, concreto, con los puntos que vamos a tocar, que vamos a realizar y analizar. Dentro de los puntos que vamos a hablar son los conflictos internos de la familia, en este caso de la familia de Janet Walls, dentro de lo que es la historia, un análisis general de los personajes, de la cuestión familiar, de lo que ella narra, y también vamos a proponer un estilo de terapia, ¿sí? Una estrategia terapéutica para la familia, para ver en este caso si hay puntos fuertes, puntos claves, puntos débiles, cómo podríamos tratar a una familia como la de Janet Walls. Entonces vamos a iniciar. Me gustaría comenzar con lo que son los conflictos internos de la familia, ¿sí? La película llamada El Castillo de Cristal narra la historia de vida de Janet Walls, que sin duda se crió dentro de un ambiente familiar completamente disfuncional, donde los padres carecen de autoridad funcional. Hay un padre completamente alcohólico y una madre absolutamente dependiente. Ambos padres siempre evaden la realidad de las vidas, transmitiendo bastante desconfianza a lo que es sus hijos, a toda su familia. Crean un ambiente totalmente de inseguridad, donde viene la agresión psicológica, chantaje emocional y nuda validación, ¿sí? Nuda validación de sentimientos, de emociones. Por ello, si a esto le agregamos a lo anteriormente narrado, otros conflictos como lo son de índole económica y una serie de insinuaciones de violencia, ¿sí? Como sexuales en frente de sus hijos que tiene la pareja, estamos ante un clima y un verdadero caldo de cultivo de problemas que recaen en nuestra paciente identificada de nombre Janet, quien sin duda ha sido muy valiente para intentar romper el círculo generacional en alianza con quienes se han dado cuenta dentro del mismo seno familiar que hay muchos problemas. La alianza se da y la coalición se da claramente con sus hermanos, ¿sí? Sobre todo por lo que es la cuestión de la autoridad. Hay una falta de autoridad, ahí hay un hueco, un sesgo. A la madre de ellos le otorga prácticamente el control de la autoridad al padre, que él, de nombre Rex, ¿sí? Lleva todas las tomas de decisiones, las cuales obviamente no llevan a nada para la familia, ¿sí? Incluso decisiones que tienen que ver sobre ella misma, que le impiden, perdón, explotar su talento en la pintura. Algo que se repite también en sus hijos. En sus hijos también él es muy dado a hacerlos pensar que no deben de salir de ese seno familiar y deben de mantenerse en una situación completamente de control del padre, ¿sí? Otro conflicto también importante a retomar es que esa falta de estabilidad social y económica es provocada por el nomadismo que tiene la familia, que Rex es prácticamente quien toma esa decisión. Andan en diferentes lados del país y la cosa cada vez empeora más, ¿sí? Porque prácticamente Rex anda huyendo de sus deudas hasta llegar a su propio seno familiar, ¿no? La cual complica prácticamente más la situación. Esta cuestión en general sería lo que son los conflictos, ¿no? Que nos presenta la película, que en sí ya de entrada ya es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado vivir así como narra Janet Walls. Voy a pasar al siguiente punto, que es el análisis general, ¿sí? En este caso, tenemos una familia disfuncional no convencional por su organización y funcionamiento, debido a que dentro de ella se rompen los roles
que tienen las familias mejor estructuradas. Incluso esta cuestión provoca un accidente de niña de Janet, quien se quema prácticamente buscando hacerse de comer. Claramente cuando los padres los dejan prácticamente solos, sin comida, ¿sí? En este caso observamos también que hay roles en el funcionamiento familiar que no están estructurados, no están bien puestos. Hay una alianza entre hermanos, ¿sí? Quienes son los que prácticamente sacan adelante la situación familiar, porque se dan cuenta que es muy peligrosa esta nula autoridad. Ellos deciden estructurarse porque peligran tanto su integridad física como mencioné anteriormente. Es interesante ver que la familia en su composición es nuclear, ¿sí? En este sentido es padre, madre e hijos, con la diferencia en que no existen roles ni estructuras definidas de autoridad ni de poder. Dentro del sistema familiar podemos ver particularmente a cada uno de sus integrantes y tomamos en cuenta que Janet, siendo la protagonista de la historia, la vamos a tomar como paciente identificada. En ella recaen las conductas abusivas de los padres y es ella la que decide prácticamente romper con ese esquema, ¿sí? La alianza ante sus hermanos es convenciéndolos precisamente de que hay una nula autoridad, ¿sí? Y deciden no seguir ciertas normas que impone el padre. Empiezan a romper esa cuestión, empiezan a ahorrar para salir algún día de casa, ¿sí? Romper el esquema precisamente familiar, porque el padre prácticamente no les permite otra socialización a sus integrantes, a sus hermanos y a ella misma, ¿sí? Siempre les menciona que ellos no son como los demás, que ellos no tienen la necesidad de buscar algo más, etcétera, porque todo lo tienen en casa, ¿sí? Janet permite en este caso una circularidad sana que salva a sus hermanos, convenciéndolos de crear una alianza que permita en un futuro salir prácticamente de ese seno negligente, abusivo y sofocante. Ahora bien, si analizamos a Rex, me atrevo a decir que estamos ante una persona que tiene un trastorno narcisista, desafiante, y eso se nota desde el momento en que no permite que sus hijos le hagan una crítica a su alcoholismo o a su forma de ver las cosas. Es demasiado invalidante con ellos, prefiere tener a la familia en un grado de dependencia totalmente emocional para satisfacer su ego, cosa que funciona con la madre, quien sufre de severa dependencia emocional y también de cierto narcisismo. Acordémonos de la escena donde prácticamente no le quiere dar un dulce y prácticamente la chica, la Janet, termina quemada, ¿no? Porque tiene mucha hambre, ¿no? Ella también va hacia su ego, la madre, pero es muy dependiente emocional. Volviendo con Rex, es necesario observar que su entorno familiar donde fue criado es aún más terrible, ¿sí? que él prácticamente creó. Pareciera, o hay muchos indicios dentro de la película de que su madre, de nombre Irma, tiene con él mucho abuso psicológico, ¿sí? Físico, e incluso prácticamente por ahí nos insinúa que sexual, ¿sí? Tiene un hermano de nombre Stanley que se nota bastante atormentado. Él se nota que es soltero, él nunca salió de ese seno familiar. Él nunca pudo tener esa posibilidad, ¿sí? de hacer una familia, como en el caso de Rex. La relación de madre e hijo, en este caso de Irma y Rex, también se vuelve más fuerte por la ausencia, del padre de Rex, ¿sí? De ahí se comprende que Rex sea un tipo atormentado también, que quiere todo, claro, él quiere todo bien para la familia, pero desafortunadamente viene de un seno familiar donde hay abusos, donde hay cuestiones emocionales muy fuertes, ¿sí? Entonces no puede salir de esa historia de vida. Quizás deberíamos de repensar que Rex debió haber solucionado algunas cuestiones de vida para no darle esas experiencias a sus hijos, ¿sí? Prácticamente sus hijos viven también un infierno. Rex presenta muchas distorsiones cognitivas.
no tiene un rumbo en la vida, cuestión que también es consecuencia emocional de la castración emocional provocada por la madre. Rex sin duda encontró en Rosemary la pareja perfecta, pues ella es quien es sumamente emocionalmente dependiente, ¿sí? No hace nada para evitar las cuestiones de Rex que impone dentro de casa, al contrario, le da la razón. Estamos hablando de una alianza y una coalición emocional entre los padres, no sana, ¿verdad? Pero una alianza o coalición emocional que es contrarrestada con la coalición de los hermanos o de los hijos, se podría decir, de esta pareja, ¿sí? Para ellos la libertad es un concepto muy importante, la cual no están de acuerdo, ¿sí? Los chicos, porque prácticamente Janet es la que empieza a romper con esas ideas, ¿sí? Gracias al hambre que les hacen pasar en múltiples cuestiones y en el alcoholismo de Rex. Si esto no hubiera sucedido, yo creo que los chicos hubieran tenido un rumbo totalmente desastroso. Ya casi al final de la película, Rex empieza a pensar en su función como padre, y esto es debido a las cuestiones de que los hijos se alejan del seno familiar, él se empieza a quedar más solo, se da cuenta que él no ha sido un buen padre. Cuando su madre Irma muere también lo empieza a repensar, él siempre tiene la idea o la solución, ¿sí?, en beber, siempre esa es su solución, beber. Entonces prácticamente cada uno de sus hijos empieza a ir del seno de casa. La primera que sale es Lori, seguida por Janet, Brian y Maureen. Es un alivio ver en la película que de adultos logran ser adultos funcionales y hacer vidas funcionales. Rex acepta esa cuestión y se da cuenta que a pesar de haber sido un mal padre, logró que sus hijos fueran personas de bien, ¿sí? En este caso, cuando él va a morir, Janet, después de haber estado alejada, empieza a acordarse de muchas cosas bonitas que vivió con su papá. Y se da cuenta que hay algunos puntos fuertes. Y aquí es lo importante, porque es aquí donde pensamos que la familia tiene bastante salvación. Tiene puntos fuertes, obviamente, y esas son las cuestiones que se deben de trabajar cuando hay una familia disfuncional, sí. Las familias disfuncionales en algunas ocasiones llegan a tener puntos fuertes, puntos buenos que pueden salvar a sus integrantes, ¿sí?, de un desastre o de una catástrofe familiar. Entonces, prácticamente me gustaría ir finalizando esta cuestión del análisis, reflexionando que la película nos habla de la importancia de nuestra familia en nuestra cuestión personal, sí, en nuestro crecimiento. Es la forma en que reaccionamos con los demás, nuestro entorno. Podemos pensar que las personas difíciles han sufrido vidas difíciles. Nuestro entorno familiar no forzosamente es sano, ¿sí? A pesar de que le debemos sí a la familia, hogar, casa y lo demás, no generalmente puede ser no sano. En este caso sí debemos de romper con ciertos comportamientos familiares cuando queremos crecer como personas, y desafortunadamente tenemos que aprender a aceptar las contingencias. Nosotros no pedimos nacer en alguna familia X o Y, ni de tener X o Y padres, pero lo que sí podemos hacer es repensar nuestras relaciones humanas, ¿sí? Debemos de aceptar las contingencias. Aceptar la contingencia libera y nos hace más fuertes. Es decir, sanar implica comprender, y de la comprensión proviene el perdón, y del perdón proviene cualquier base y manifestación de amor. Pues bien, pasemos al siguiente punto, que es el punto final, y es la estrategia que propondría yo para la terapia familiar. En este caso, viendo los puntos fuertes, la situación familiar y todo lo demás, tenemos como estrategia terapéutica de la familia los siguientes. Primero, elaborar un genograma general de la familia para ver cómo están las relaciones, las interacciones entre cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? La aplicación de un test de dependencia emocional, la aplicación de MS1R, aplicación de escalas de dependencia emocional, aplicación de Apgar familiar y la aplicación de entrevista, que esa no debe de faltar en ninguna cuestión terapéutica, para saber cómo están las cuestiones de las relaciones. Ahora bien, voy a proponer por separado
terapias individuales, sobre todo del estilo cognitivo-conductual, para abordar las distorsiones cognitivas tanto de Rex como de Rosemary, la madre de Janet, ¿sí? Para ahondar más en las problemáticas personales, porque son personas bastante atormentadas. Yo creo que 4 a 5 sesiones sería lo mejor que se podría abordar por separado a cada uno de ellos. Posteriormente, una terapia familiar estructural, ¿sí? Donde prácticamente permite trabajar con distorsiones cognitivas de la familia, las cuales se ven reflejadas en el sistema de creencias, comportamientos y normas. Se puede cuestionar la realidad familiar en este caso y prácticamente hacer escenificaciones que nos permitan observar cómo en su seno natural se comportan, ¿sí?, los integrantes familiares, elaborar nuevos encuadres y asignar nuevos roles, cambiar la estructura prácticamente. Para ser claros, tenemos que repensar en esta terapia como la que puede ayudarnos para prácticamente abordar a esta familia. Para Minuchin, 1974, el problema puede originarse en la estructura del propio sistema o haberse originado en un miembro particular y ser apoyado por el sistema familiar. Las familias disfuncionales responden a los requerimientos de cambios internos o externos estereotipando sus pautas transaccionales, las cuales se hacen rígidas de tal manera que bloquean toda posibilidad de cambio. Esto significa que la familia responde a la necesidad del cambio con viejas pautas de interacción que resultaron eficientes en otro momento, pero que en las circunstancias actuales de la familia resultan ineficientes. En este caso, este concepto de Minuchin nos permite prácticamente aterrizar, ¿sí?, conceptualmente lo que es este tipo de terapia. Así que me parece que la terapia familiar estructural nos permitiría abordar la situación familiar de Janet para tener unas relaciones más sanas. El Castillo de Cristal es una muy buena película, recomendable para todo tipo de público. Con esto sería todo. Les deseo un gran día y muchas gracias por escucharme.